María Rodríguez, ALM. En Venezuela no hay una guerra declarada, y sin embargo necesita la misma ayuda que la Cruz Roja presta a la población que sufre las consecuencias de conflictos armados en Siria. El acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y el Comité Internacional de la Cruz Roja para Ayuda Humanitaria no es una victoria de Maduro, como este lo vende. Yemen e Irak. Es el gran reconocimiento del estrepitoso fracaso de sus políticas, explica al diario Al Navío la politóloga Erika Rodríguez. Venezuela no pasa por una guerra, ni por una guerra civil. No ha sufrido un tsunami, ni un terremoto con millones de víctimas, ni lluvias torrenciales o sequías que lleven a la población a una crisis humanitaria de tal envergadura. Y sin embargo, necesita la misma ayuda que la Cruz Roja Internacional presta a la población que sufre las consecuencias de conflictos armados. La crisis en Venezuela está llegando a una situación casi irreversible, casi de guerra. Y cualquier ayuda que pueda llegar, vinculada con organismos internacionales, es buena noticia, apunta al diario Al Navío Alberto Ares, director del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid. Venezuela necesita esa ayuda humanitaria como la necesita, y la tiene, la población en Siria, Irak y Yemen, que son algunas de las operaciones clave que actualmente lleva a cabo el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, según informa la ONG en su página web. El CICR asiste tanto a las personas en Siria, que enfrentan condiciones extremadamente difíciles a raíz de la guerra, como a los cientos de miles de refugiados sirios en países vecinos. Distribuye alimentos y otros artículos esenciales, restaura el suministro de agua y brinda apoyo a los servicios médicos. En Irak, el CICR ayuda a las personas desplazadas, refugiadas y a los civiles en lugares afectados por enfrentamientos. También trabaja en mejorar el acceso al agua potable y a la atención de salud. Visitan a los detenidos y les facilitan el contacto con sus familias. También apoyan los esfuerzos de las autoridades para esclarecer el paradero de los desaparecidos en conflictos anteriores. En Yemen, los esfuerzos de la ONG están concentrados en salvar vidas a través de la distribución de insumos médicos, capacitación a profesionales de la salud, entrega de alimentos para las personas desplazadas y garantizar la disponibilidad de agua potable. ¿Y en qué lugar queda Venezuela? Para del CICR Venezuela también es una operación clave, y aparece como tal en el listado junto a las crisis en Siria, Irak y Yemen, entre otras. Ahora con más intensidad, después del acuerdo al que llegó la ONG con el régimen de Nicolás Maduro. Este pacto para prestar atención sanitaria de urgencia a la población venezolana incluye además capacitación, agua, saneamiento y material sanitario para abastecer a 28 hospitales y 8 centros de atención primaria, según informan desde el CICR. La ONG también anunció que triplicará su presupuesto en Venezuela, pasando de $9 millones a $24,6 millones. Con el acuerdo, Maduro, sin afirmarlo abiertamente, reconoce la realidad, que en Venezuela hay una crisis humanitaria severa, como la hay en Siria, aunque ésta sea por una guerra, y en Venezuela por la desidia de un gobierno. La Cruz Roja Internacional se centra en desastres naturales, guerras. Que intervenga en Venezuela es una forma de reconocer la gravedad de la situación. Significa que lo que pasa en Venezuela no es una simple hambruna por una sequía. Es una situación de crisis grave. No es algo temporal y pasajero. Y la Cruz Roja es un buen actor para intermediar en ella, explica a este diario Karina Cáceres, miembro de la red de politólogas, un proyecto con el foco en las ciencias políticas en Latinoamérica. Ya lo expuso Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el informe oral sobre la situación en Venezuela. Bachelet habló de la devastadora crisis social y económica, de las atroces condiciones económicas y de una vasta crisis humanitaria que empujó a 3 millones de venezolanos a huir del país. Aún no se habían producido los siguientes. También se refirió al primer megapagón. Dijo que esa situación agravaba la crisis, y que simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. Llegamos a un acuerdo, los comités internacionales de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para
conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, traer a Venezuela todo el apoyo. Toda la ayuda de carácter humanitario que pueda traerse, dijo Maduro en una transmisión televisada. Sostuve una productiva reunión de trabajo con altos representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ratificamos nuestra disposición de establecer mecanismos de cooperación para la asistencia y apoyo internacional, en pleno respeto del ordenamiento jurídico venezolano, dijo Maduro en Twitter. Maduro vende como una victoria algo que solo es una victoria para los suyos. Pero no lo es. Lo quiso vender como un triunfo chavista. Desde la lectura internacional esto no es una victoria, es el gran reconocimiento de su fracaso. Se cae todo su discurso. Porque hay una crisis humanitaria y él la negaba. Es el reconocimiento del estrepitoso fracaso de sus políticas, explica a este diario Erika Rodríguez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y también miembro de la red de politólogas. Cualquier pedido de ayuda no se puede enmarcar como una victoria porque de manera implícita es reconocer que hay una situación de crisis humanitaria grave, insiste por su parte Cáceres. Y más cuando la crisis humanitaria es la consecuencia de una crisis política, económica y social creada bajo el régimen chavista. El presidente del CICR, Peter Maurer, que viajó a Venezuela para analizar la situación, y se reunió con el régimen de Maduro, detalló en el comunicado que anuncia el acuerdo que le satisface comprobar que las autoridades están dispuestas a trabajar con nosotros para atender las necesidades humanitarias que hemos identificado de forma consensuada. Es decir, otro reconocimiento más por parte de Maduro de lo que siempre negó, la crisis humanitaria. Ahora bien, Cáceres considera que la situación ha llegado a tal nivel de polarización que Maduro se ha encerrado en su discurso, y tiene que vender que es una victoria, el acuerdo con la Cruz Roja, y que él es un actor válido. Cualquier renuncia a este discurso podría ser vista como debilidad, que consigue ayuda para su gente. No politizar lo politizado. Al anunciar el acuerdo, Maduro dijo que el canciller Jorge Arreaza trabaja en negociar un documento formal con la Cruz Roja sin politización de ningún tipo. La ayuda humanitaria ya es un tema político que compete no solo a la política nacional, también a la internacional. Tarde. De ahí las reticencias de Maduro. Para Cáceres, Maduro se ve buscando una salida, pero tiene que mantener su discurso, rebajándolo. Por eso hace esa exigencia de no politización. Pero tiene que aceptar que ya está politizado y que esa ayuda es necesaria. De politización también habló Naciones Unidas en un informe sobre la crisis venezolana. En el documento la ONU advierte que la politización de la ayuda humanitaria en el contexto de esta crisis dificulta la entrega de ayuda de acuerdo con los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, según recoge ABC. Aquí la mirada también apunta al 23 de febrero, el día para la entrada de ayuda humanitaria, organizada por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, y que terminó siendo un fracaso. El régimen de Maduro no dejó pasar los insumos por la frontera con Colombia. Lo que hizo la oposición no era lo más acertado. Fue una politización directa de la ayuda humanitaria, haberla puesto en la frontera. No estaba distribuida por algún organismo multilateral que es el que tiene que hacer estas gestiones, critica Rodríguez. Y eso que la intención de Guaidó era loable. Primero, asistir a los hospitales, a la gente que tiene en riesgo su vida, después las demás prioridades. El foco de la Cruz Roja en Venezuela. El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva presente en Venezuela desde 1966. Y apoya a la población venezolana prestando asistencia humanitaria de forma neutra. Con este acuerdo, intensificaremos nuestras actividades en las semanas y los meses próximos. Imparcial e independiente, explica el CICR en un comunicado. Se trata de ayudar a la población venezolana a seguir adelante con sus vidas de forma sostenible, añaden. No se trata de dar una asistencia puntual en este momento. Los hospitales tienen dificultades para garantizar su abastecimiento de agua, electricidad, medicamentos y para contar con personal suficiente en el lugar. Uno de los puntos fuertes serán los centros médicos. Nuestra cooperación con las instituciones públicas,
y el apoyo que les daremos serán cruciales para revertir esta tendencia, insisten. Al SIC le preocupa particularmente el alto nivel de violencia armada que afecta a las personas vulnerables, y les impide acceder a los servicios básicos. Por eso, la organización apoya a las comunidades afectadas a través del servicio de primeros auxilios. Desde comienzos de este año, el SIC, junto con la Cruz Roja Venezolana, ha ayudado a más de 6.000 migrantes a restablecer el contacto con sus familiares a través de llamadas telefónicas. También ha visitado a unos 2.500 detenidos, y ha ayudado a centenares de ellos a comunicarse con sus familiares a través del servicio de contacto entre familiares.